Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, pues es viernes, se acerca la Navidad, nos va a tocar nuevamente y nos va a seguir. Nos va a tocar con Argentina, mi querido. Nos va a tocar. Bueno, ya ven que Panchos quiere que le toque hasta con extranjeros. Entonces, bueno, está bien, sí, va a estar complicado. Pero bueno, desgraciadamente me comuniqué con... Perdón, un chiste muy rápido. Está un amigo agarrándose un cabello, ¿verdad? Y le pregunta al otro, le pregunta a Sergio, oye, ¿qué estás haciendo? Dice, pues aquí cogiéndome un chino. Dice, ay, tú siempre tan internacional. Habla ya. Bueno, ustedes disculpen. Tanto he pagado para su educación y no ha sido necesario. Tenemos que hacer algunos correctivos. No, me comuniqué con el doctor Carlos Burgoa, me dice que está fuera de México, pero que ya va a estar con nosotros la próxima semana. Y es importante, mi querido maestro, perdón nuevamente la interrupción, por este cambio de la Suprema Corte de que ahora los delitos fiscales ya no ameritan la prisión automática, la prisión oficiosa, ¿no? Entonces, esto pues tiene muy enojado a ya saben quién, ¿no? Que dice que se protege a los criminales de cuello blanco, etcétera, y tendremos que revisarlo con Carlos porque es un tema por demás importante. Aunque ¿no? creo que no está caminando, ¿no? No, está en proceso. Sí. No, pero ya anoche fue aceptado. O sea, anoche le tocó. Sí, ya fue aceptado. Dice, el constituyente de manera deliberada no incluyó los delitos fiscales a pesar de la gravedad. No cualquier actividad delictiva puede catalogarse como una amenaza de seguridad, que sería el caso de los fiscales. Y ya, por supuesto, hay un tema, ya lo veremos con Carlos, pero si el juez considera que te puedes escapar, entonces sí te va a encarcelar. Pero bueno, es diferente. Es distinto. Pero aquí de manera automática te tocaba tambo, ¿no? Entonces, o sea, si entiendo bien con lo que dices, ya no te va a tocar en forma automática. Así es. Lo cual es favorable. Tambo, ya no me va a tocar. Es favorable. Ahora, es importante eso porque cuando sale esta modificación, yo recuerdo que hice algunos comentarios relacionados con esto, porque resulta que si matabas a personas o si eras narcotraficante, pues sí podías salir de la cárcel o no ir a la cárcel. Y resulta que si debías dinero, sí te ibas a la cárcel, ¿no? Sí. Sí, o que no pagabas tus impuestos, ¿no? O que te llegaban claro, sobres para hacer tus erogaciones, ¿no? O este tipo de discrepancia fiscal. Y discrepancia fiscal, ¿no? Excepto de que tengas ahí al rey del cash asesorando. Bueno, en donativo, son donativos. Como no es de ascendiente, descendiente y cónyuge, entonces pues, están grabados. Pero hay una ley. Pero si te los dan por debajo del agua es en descendiente. Bueno, si te los dan por debajo del agua, sí, ya es un abuso. Sí, eso ya es un abuso, porque pues no te ve nadie por acá, bueno, etcétera, ¿no? Es donativo gratis y por debajo. No. Sí, entonces aquí, volviendo a este tema, que ustedes siempre se van por otro lado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que se pudiera ordenar prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos fiscales, ¿no? Está el de contrabando, etcétera. Y bueno, esa es una buena noticia, o sea, da cierta seguridad y certidumbre jurídica, pero bueno, analizaremos más los efectos con mi querido Carlos la siguiente semana. Échense ustedes, amigos, una vueltecita por el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación para que vean los límites. Aquí también a la hora que a lo mejor podrían castigarnos un poco con los límites, aunque ya no sería por un decreto, sí, ya no podría ser legislado. Y además, lo legislado, pues no legisla nada, ¿no? Porque no le cambia ni una coma. Entonces, ¿están maiciados? ¿Sería la palabra? Digamos que siempre el gobierno pues pretende cobrar los impuestos, porque esta es una reforma que dice, así ya sé que el empresario va a aflojarse rapidito cuando te dicen que no le cambies ni una coma, ¿están maiciados? ¿Podrías decirse? ¿Sería un símil? Yo diría que están anulados. Desafortunadamente en este sexenio no tenemos hasta este momento
una cámara de senadores y ni una cámara de menos de diputados, ¿no? Esos güeyes nomás levantan la mano y no cambian una coma. Está bien, pero bueno. Sí tenemos, pero es como la selección. Juega bien, pero pierde, o sea, tenemos y no hay resultados, o sea, juegas bien, o sea, pero si no tienes resultados es lo mismo, ¿no? Bueno, ok. Hacemos hasta lo imposible por no entrar al tema del día de hoy. Perdonen ustedes. No. Bueno, vamos a seguir ahora con otro tema, pero por favor, no sin antes saludar a mi querido Sergio Abarca. ¿Cómo estás, Sergio? Después de 2 horas, ya que no sé. Muy bien. Es un gusto estar aquí, gracias, Jesús. Y que nos toque, aunque sean viernes, pues digo, ya hizo jurisprudencia el que nos toque. Claro. Gracias, aquí estamos, con mucho gusto. Eres insaciable, qué barbaridad. Sí, las disposiciones fiscales así son. Sí son. Bien, bueno, y por favor, no podía faltar jamás mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Pancho, ¿cómo estás? Excelentemente bien, mi querido maestro. De plano. Por cierto, de México y Argentina, ya por ahí aparecieron en Qatar algunas imágenes de las porras de mexicanos contra argentinos aventándose ¿cómo se llama? Patadas y todo. Pero bueno, eso también quedaron en empate, ya veremos el juego del próximo sábado. Pues hay que evitar ese tipo de situaciones porque al fin y al cabo ni lo jugamos nosotros, es una representación, no depende nuestra, entonces siempre la educación, las buenas costumbres deben de prevalecer y más en el extranjero, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si tú vas a la lucha libre, mi querido maestro, pues vas a mentar madres, o sea, y le gritas duro, o sea, dejas tu educación a la entrada. Sí, lo que pasa es que tú te subes al ring y entonces yo a no ti me te subo toca. Se me figuró el Congreso de la Unión en un momento, algo así por el estilo. Estos también dejan en la entrada su educación. Bueno, vamos a continuar viendo las partes exentas sobre todo la parte que no paga impuestos del asalariado, y que la podríamos dividir en dos, que serían, como bien lo dijo mi amigo Sergio ahorita antes de entrar al aire, de la fracción 17, de la fracción primera a la 17 del artículo 93, y también lo correspondiente a lo que es la previsión social, que hay algunas empresas que sí lo dan, que sí lo tienen, y con esto también el aumento, obviamente, de los impuestos relacionados con esto, porque si estamos hablando de vacaciones y de primas vacacionales, y estamos hablando de aguinaldos, si va a haber un aumento de salario y tenemos el problema pues es un aumento de impuestos en forma bestial, para mi punto de vista, para el empresario. No se le está protegiendo al empresario. Pero bueno, empecemos con esto, mi querido Pancho, arráncate, como dijo aquel. Muchas gracias, mi querido maestro. Cuando tú pagas un salario, le das percepciones al trabajador que pudieran estar grabadas o estar exentas. Y cuando las prestaciones o las percepciones del trabajador están exentas de pagar el impuesto sobre la renta, son parcialmente deducibles. O sea, digamos que prácticamente la mitad pudiera ser el 47 o el 53% no deducible. Prácticamente la mitad es no deducible. Y tú dices, oye, ¿y por qué eso? Bueno, si revisamos, esta es una reforma de 2014, en la exposición de motivos nos decían que el tratamiento fiscal es asimétrico. Oye, no inventes, tú sí lo deduces y el otro no lo acumula, así es de que cañangas, ¿no? O sea, es un poco la idea de lo que pasó. Entonces, pero fíjate, se ve agredido, obviamente, el patrón nuevamente, porque al ser un no deducible, disminuye la base de la UFIN o la CUFIN, y eso paga un 12.86 de contribución, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo deducir algo 10% de PTU, 30% de ISR, y es un 40 centavos de cada peso que el patrón le toca. Si lo convertimos en un no deducible, es un 12.86. Entonces es un 52.86 centavos de cada peso por este tipo de cosas. Y eso yo pienso que no es correcto, ¿no? Y aparte aquí, en muchas empresas, una vez que quitaron el outsourcing, porque teníamos
o un outsourcing propio, no una empresa de trabajadores del propio grupo, o contratado una empresa que nos prestaba a los trabajadores. Ese caso de la COFIN y de la no deducible no era tan relevante porque no me disminuía beneficios futuros. Ahorita las empresas que decidieron meter a sus trabajadores a la propia empresa operadora, pues van a ver un madrazo en la COFIN, ¿eh? O sea, llega el no deducible de los exentos de los trabajadores y en la COFIN también se nos va a ver disminuida esta parte. Entonces, esto tal vez visto desde la contabilidad, presentar bien las declaraciones, etcétera, pudiera ser hasta algo mecánico. Ya sabemos que ahí hay un buen trancazo, pero a nivel de futuros de COFINES y de distribución de dividendos, sí nos pega bastante fuerte. Ahora, yo creo que ahí, Javier, hablando del COFIN, pues que da miedo hacer esos cálculos definitivamente, yo creo que el principal problema es el impacto financiero. ¿A qué me refiero? Y permítanme hacer este paréntesis, no sé qué opinan ustedes. Estamos ya cerrando noviembre, estamos ya prácticamente diciembre, tenemos ya el cierre fiscal. Entonces es un muy buen momento, a lo menos en la práctica como en la parte administrativa, ir haciendo la determinación de estas partidas con tiempo, conociéndolas, amarrándolas, y dejen el amarrarlo, que estén debidamente soportadas y que coincidan con los CFDI, con lo declarado, con lo que es la contabilidad. Y la parte importante, el impacto que va a tener para el pago de lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces, en este momento es un buen momento, como una práctica, hacer esta determinación en forma preventiva para ir viendo el problema y lo que te genera de flujo de efectivo, si fuera el caso, independientemente de que para efecto de participación de utilidades, esta disposición que estamos hablando, que es en la fracción 30 del artículo 28, digo, ese es el impacto real que tiene, estarlo considerando, y el impacto en el bolsillo en este momento. Creo que uno de los elementos que, no sé qué opinen ustedes, es muy importante en este momento, es el buen manejo y la optimización del recurso financiero. Sería mi comentario. Pero fíjate, hablando de esto, y perdón, el artículo 25 que habla de las deducciones, tenemos obviamente los requisitos del 27 y del 28. Ahí ya no puedes deducir una parte nada más. La otra parte sí la deduces, pero la que golpea es hasta la parte de abajo, cuando determinas la UFIN. Es correcto que inclusive hace que pague más contribución el trabajador, porque recordemos que en el cálculo de la PTU del trabajador, pues no se toman en cuenta ni el 47 ni el 53 para la base que se le aplique el 10% de PTU. Entonces también esa parte llega a perjudicar al trabajador. O sea, aquí estamos viendo con estas partes exentas y con esto, estamos también que no protegen al trabajador. Si nosotros vemos con todas estas modificaciones que se están haciendo y que en el caso de la UMA no va de acuerdo al aumento tan grande que es en el mundo de la base del impuesto, entonces el trabajador también va a pagar más impuesto, o se va a ver reducida en muchos casos, en los casos más bajos, de la disminución del subsidio al empleo. ¿Por qué? Porque al momento de llegar ya estamos en los dos últimos peldaños del subsidio al empleo, que es de 7,380 y tantos pesos, ¿no? Vamos a llegar con el 25% a 5,900 y cacho de pesos, casi 6,000 pesos mensuales. Entonces, ya la verdad, siguen golpeando también al trabajador en el pago de las contribuciones. Va a haber más pago de impuestos. Por supuesto que sí. Lo que están diciendo es una mentira. Sí, siempre ha pasado lo mismo, mi querido maestro. O sea, si tú tienes un sueldo de, pongamos para bases del ejemplo, de 10,000 pesos y te dan prestaciones exentas por otros 10,000, lo que pagas es mucho menos impuestos que lo que pagaría alguien que gana 20,000. O sea, en estricto sentido, así es. Entonces tú dices, oye, pues me conviene más dar exentos. Bueno, conviene más por la parte del trabajador, porque va a obtener
más dinero porque tiene menos retención de impuestos sobre la renta. Esto antes ya lo grababan de forma indirecta, decían, oye, la tasa de ISR es un ISR y después hay un subsidio a la tabla que iba multiplicado por el factor de exentos. Eso ya, no se preocupen tanto, es nada más como un dato curioso de lo anterior, pero ahora lo que dicen es eso, ok, tú das ingresos exentos, le das una ventaja al trabajador, pero tienes un costo fiscal dentro de la empresa. Para los dos, trabajador y patrón. Así es. ¿De acuerdo? Y recordemos que esto viene... No, porque en el caso del trabajador sigue siendo exento, para el trabajador sigue siendo exento. Sí, sigue siendo exento, sin embargo, para la PTU le juega. Y le sigue jugando porque va a tener menos base de PTU. Bueno, sí. ¿Sí me explico? Entonces, esto está, y perdón, eso está macabrón y no de macabro, o de las dos. Sí. ¿Sí me explico? Porque no siguen sin proteger a esto. Aquí a lo que venimos es muy importante, pienso yo, que hay que proteger los que nos dedicamos a esta profesión de contadores. Nuestro principal... esta noble labor. Esta noble labor, sí. Claro. Esta noble labor mal pagada a veces es proteger al empresario. No tanto a la empresa, sino al empresario. La empresa puede cerrar, la empresa puede quebrar, se puede cambiar, pero el empresario es el que nos contrata. Entonces, primero tenemos que ver que el empresario tenga el dinero suficiente o la capacidad suficiente o los deseos suficientes de seguir invirtiendo, ¿sí? Y independientemente de la empresa. Y en este caso el proteger no quiere decir que hagas cosas indebidas. No, dentro del marco legal, por supuesto. Es exactamente que tengas seguridad y que se estén haciendo la determinación de los cálculos del pago de los impuestos en forma correcta. Ese sería el primer punto importante, quitar cualquier contingencia y darle seguridad en ese sentido. Adelante. Entonces, si yo tengo en la empresa un salario, en este ejemplo del 10,000 pesos de salario más 10,000 pesos de prestaciones exentas, entonces esto tiene un efecto financiero importante. Pero si yo decido mandar todo el ingreso exento, ahora lo hago gravable, me parte la madre la parte del impuesto del IMSS y del Infonavit y del y espérame tantito. Por todos lados me pega. Y espérame tantito. Si nosotros vemos la tabla del 96 y vemos que por 10,000 pesos, vamos a suponer, son 800 y cacho, pero vamos a suponer que sean 1,000 pesos. Okay. Tú dices, esos otros 10,000 pesos que están exentos, los voy a poner agravados. Y dices, bueno, 10,000 más 10,000 son 20,000. Mentira, es un 33% más. Aumenta un 33% más para el trabajador la parte impositiva, claro. aunque el patrón sí pueda disminuir esa cantidad y económicamente sí le disminuye su capacidad de negocio. Bueno, es que ahí el patrón decide que las prestaciones exentas las va a meter al sueldo y entonces va a poder deducir la totalidad, ya no los 10,000 más la mitad de los otros 10,000, ya no 15,000, ahora sino son va a poder 20. Deducir 20,000, pero se le va a ir el costo indirecto de la parte de IMSS, Infonavit. Y el trabajador un 33% más de impuesto. Sí. Entonces la pregunta es, esto, como dije, está hecho de forma macabra, porque si vemos cuál es de la ley de ingresos, cuál es el ingreso mayor, es el impuesto sobre la renta. Y si vemos el impuesto sobre la renta, el impuesto mayor es el de salarios. Entonces, siguen pegándole a los asalariados. Pero eso es, vamos, siempre lo hemos tenido, no es nuevo, tan es así que si lo vemos a nivel macro, la mayor recaudación viene exactamente de sueldos y salarios y de personas físicas. Ahora, yo nomás quisiera acotar, la prestación que tú estés dando, lo que estés pagando al trabajador, tiene su tratamiento para efectos de renta. Hecho, una parte exenta y otra parte gravable. Es independiente si esa parte exenta, para efectos de lo que estamos comentando, para lo que sería seguro social. Para el seguro social,
para el salario diario integrado te juega la prestación total. No importa que esté exenta o no exenta en este sentido, en términos generales, ¿no? Y obviamente lo que sería Infonavit, y también te irías al pago de lo que serían los impuestos sobre las nóminas estatales. Y el SAR también, o sea, estás hablando que del propio salario que está en el CFDI, tienes que ver la parte de la UMA primero. Correcto. Que es cada vez hay más distancia. Después tenemos el impuesto sobre nóminas o al salario, el ISR, el Seguro Social, el Infonavit y el SAR. Estamos hablando de 5 o 6 reglamentaciones con el mismo comprobante. Y aparte, con lo facilito que es hacer un CFDI de nómina, ¿no? Sí. Es fácil. Después de en tanto tengas una maestría en CFDI de nóminas, facilísimo. Sí. Es más, San Mateo por eso falleció, le dio un paro cardíaco cuando dio el CFDI. Claro, además con esa desplicencia que hablan nuestras autoridades, entre ellos la última, la señora Buenrostro, que no necesita más un contador. Yo quisiera saber ahora que ella necesita 2. No, más. No, necesitas más. No, pero bueno, en fin. Yo nomás diría, tendrá muchas cosas, pero los resultados que dejó a nivel macro, excelentes. Eso nadie lo va a poder quitar, directa o indirectamente. Fíjate cómo se le ilumina el buen rostro. Sí, es Sergio Buenrostro. Sí. No, yo creo que tenemos que reconocer buena lo que cara, sea. digamos. Sí, buena Tienes cara. que reconocer lo favorable y no favorable. Yo creo que esa parte es importante. De hecho, gran parte... Que paguen todos. Sí, no, pero la recaudación que ha dejado y de eso son cifras muy buenas. Y a nivel país, digo, yo qué te puedo decir, excelente, caramba. Ya esa es la forma de verlo. Ahora lo que están comentando ustedes es diferente. Regresamos al tema, pero por eso es tan importante lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ayer. O sea, el hecho de que tú le digas al empresario, vas a pagar y te vas a juicio, tú dices, está bien, si el SAT no tiene razón, me voy a juicio. Pero hasta ayer, hasta antes de esta resolución de la Corte, decían, o pagas o te meto al bote. Ahorita ya no va a ocurrir así. Afortunadamente. Entonces, también la señora Buenrostro tuvo esa ventaja, ¿no? Esa ventaja competitiva, ¿no? O sea, sí, pero bueno. La presión, ¿no? Pero regresando a la parte de los no deducibles, de los exentos de los trabajadores, hay ahí un tema importante. Yo traía mi empresa de personal y yo sabía que esa empresa no iba a pagar dividendos. Y entonces, pues me vale gorro cómo le vaya, o sea, es una empresa perdedora o gana muy poquito, nunca va a pagar dividendos. Pero ahora que me los traje a la empresa principal, le va a partir el hocico a mi CUFIN. Ajá. La parte de la cuca no hay bronca, ¿no? No te metas con mi cuca, pero la parte de la CUFIN sí tiene un problema. En una empresa hicieron un análisis, revisaron cuáles eran los efectos de estos no deducibles y cómo les iban a pegar, y dijeron, oye Javier, están diciéndome este dato, ¿lo validas? Y entonces era un poco hacer comentarios, no meterse al análisis completo, pero he encontrado un error que ha sido recurrente cuando se hacen este tipo de cálculos. Fíjense que tú dices, bueno, pues reviso en la balanza cuáles son las prestaciones exentas y dices, previsión social es exenta, vámonos. Y no necesariamente. Hay una regla de los 7, cuando alguien gana más de 7 salarios mínimos entre prestaciones y sueldo, entonces solo puede tener exento hasta un salario mínimo de previsión social. Vamos a suponer que tuviera 5 salarios mínimos de previsión social una persona, al momento de determinar cuáles son la parte exenta de esa previsión social exenta, resulta que es limitada hasta un salario mínimo. Entonces, el número que habían sacado en este análisis, pedí que me hicieran ese cálculo adicional y ya no se vio tan feo, ¿no? Pero pues, estás hablando de sueldos altos, estás hablando arriba de salarios, de 7 salarios mínimos. No recuerdo la cantidad, más o menos. Sí, pero si el 80, casi el 90% estamos en menos de 2 salarios mínimos, sí estoy hablando de un porcentaje pequeño. Ahora, ¿saben cuál es la agresión fuerte? Es que
Estoy de acuerdo que el trabajador, pues si recibe previsión social, pues, se lo pasen a salarios. Está bien, dices tú, ahora no te lo voy a dar en previsión, toma y paga tu impuesto que te toca. Aquí el gran problema es ¿por qué incluyen la parte exenta de la Ley Federal del Trabajo? Porque esa parte de la Ley Federal del Trabajo, pues no depende realmente de que yo, patrón, sea el culpable de que el trabajador no pague impuestos. Esa facilidad la da, obviamente, la ley fiscal, ¿no? Okay. Toda la parte exenta de lo que serían las horas extras, la prima vacacional, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, me regreso de nuevo a la reforma en 2014, en la exposición de motivos decía la letra: algunos de los conceptos sujetos a este límite por ser exentos del ICR son la previsión social, cajas y fondos de ahorro, pagos por separación, fíjate, si te divorcias también está exento, gratificación anual, horas extras, prima vacacional y dominical, PTU, entre otros. O sea, agarró parejito. Imagínate el pago imagínate lo que sería tanto en la separación, ya sea por un finiquito o sea por una indemnización. Estás hablando que la parte exenta, pues obviamente es lo que le otorga la Ley Federal del Trabajo al trabajador, junto con la ley del impuesto sobre la renta. O sea, ¿qué tengo que ver yo si eso se lo estás otorgando tú, autoridad, o tú, ejecutivo, o como le quieran llamar, ¿no? O sea, eso es lo que no viene. Y luego traen esta parte de la proporción, la traen del IETU, porque recordemos que primero los salarios para la parte del IETU no eran deducibles. Después lo jugó de forma más o menos inteligente este gordito y todo el mundo se lo tragó. Todo mundo se lo tragó diciendo, pues ahora sí ya los puedo deducir, cuando en realidad había sus límites, ¿no? Agustín creo que tenemos que ya... Sí, vámonos a corte. Sí. Vámonos a corte. Recuerden que es importante que esta institución, IMEFI, es una institución que se dedica a la capacitación. Entonces, seguro esto que van a ir ustedes es de su interés. Todos sabemos que las auditorías físicas del SAT pasaron a la historia. Ahora se llaman invitaciones del SAT y para ello el contribuyente requiere tener listo su expediente fiscal. IMEFI te invita a su curso, Integrar un expediente fiscal. Algunos de los puntos que trataremos son: cómo realizar la reimpresión de acuses del RFC, consultas de declaraciones, consulta de adeudos fiscales, devoluciones y compensaciones, seguimiento de trámites y requerimientos, consulta de CFDIs emitidos y recibidos, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Magno Evento Reformas Fiscales 2023. Ya puedes comprar tu acceso a precio de preventa de nuestro Magno Evento Reformas Fiscales 2023. No te quedes fuera del mejor evento del año en materia fiscal. Magno Evento Reformas Fiscales 2023. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto.
Ya regresamos del corte. Espero que sea de su interés. Recordemos que tenemos nuestra plática con ustedes. ¿Cuándo va a ser nuestra plática? El próximo 1 de diciembre, es de todo el día. Es presencial en el Hotel Couillar, el que antes era el Flamingos aquí en Revolución, en la Ciudad de México, o puede ser en línea. Todavía tenemos descuentos por el Black Friday, y ahora la cosa es que tenemos descuentos por todos lados. Hoy es Black Friday, mi querido maestro. ¿Sí? Sí. Y aparte el Buen Fin. No, ese ya pasó. O sea, doblete. No, ándale, sí, doblete, pues en algo que debe haber. Pero un bueno, doblete. si a ti se te pasó el Buen Fin, ¿no te darán sí, otro? Pues a lo mejor. Entonces, sí valdrá la pena que nos veamos, que revisen qué más tenemos ahí, porque sí hay muchos puntos que son muy relevantes. Yo considero que si no vemos las cosas, no solo desde el punto de vista de llenar una declaración, es importante que estemos en este tipo de análisis. Muy bien. Sí, además recuerden también que es importante porque va a haber temas que son vigentes en este año o en este ejercicio y que impactan obviamente de forma muy importante para el año siguiente. Entonces, inclusive para la preparación, como decía Sergio, de los cierres que tenemos que hacer para las empresas o los empresarios, también hay que estar preparados. Hay muchas cosas pendientes y que hay que cuidar desde ahorita, y sería conveniente que nos hicieran favor de acompañarnos. Sí, como un danzón, mi querido maestro. Sí. Un danzón para sacarle brillo al cierre, mi querido Wow. maestro. Por favor. Sí, perdón, adelante. Bueno, está honor, sí. Cuando se pone, de no, rojo, así se pone muy... No, está bien. Este solo lo entendieron los que conocen. Sí, y los que conocen los cierres. Muy bien. Entonces, estábamos viendo esta situación de las famosas modificaciones entre lo que es la Ley Federal del Trabajo con la separación de lo que sería la base del impuesto y con relación a los nuevos salarios, y que estabas diciendo, Pancho, la regla de los 7. La regla de los 7, que es la previsión social, ¿no? Sí. Entonces, en este cálculo que estuve revisando decían, oye, toda la previsión es exenta y entonces el efecto financiero es todo este. Y les dije, no necesariamente, tenemos que revisar cuando aplica la regla de los 7. Y entonces, en este caso, el número que tenían como no deducible se redujo a menos de la mitad, y bueno, seguía siendo muy importante, pero el otro era terriblemente escandaloso. ¿De dónde puedo sacar ese dato? Yo tengo mi balanza previsión social 1,000 pesos y quiero saber cuál es grabado. Eso tendría que preguntárselo a mi sistema de nóminas, porque el sistema de nóminas lo que hace es esa separación, poniendo el límite de la previsión social exenta. O sea, habrá características de cada sistema de nóminas, pero ese número sí lo tenemos en algún lado, ¿no? Claro. Además es importante ver, lo que marca de los 7 salarios es el salario más la cantidad necesaria para llegar a ese límite de 7 salarios. O sea, no nada más son los 7 salarios de previsión social, sino va unido salario más previsión social, no debe de exceder de 7 salarios. Ahora, si excede, es hasta un salario mínimo, ¿de acuerdo? Sí. Que es ahí donde estás diciendo tú que obviamente si la mayoría tiene, y tú también que decías que eran salarios muy altos, que realmente sí existen esos salarios altos, y que recuerden que salario es todo lo que se da al trabajador por su trabajo, que es realmente todo lo que él recibe, y que muchos de ellos había que separar lo que podría ser herramienta de trabajo o no objeto, y lo que sí podría ser, ¿no? Ahí no hay la menor duda. Y regresando en esta parte que estamos hablando de la fracción 30 del artículo 28, comentabas, Javier, que esto fue en el año del 2014, ¿verdad? Cuando sí. Salió. Bueno, de alguna forma, ya 14 ahorita, pues ya pasaron algunos pequeños años. En su momento se impugnó por gran cantidad de contribuyentes, las resoluciones no fueron favorables para prevalecer como está en este momento. Como lo has comentado, Jesús, es
dices, como que decías que se estaban atacando directamente a lo que es el patrón, ¿no? Que no se Claro. Pero la disposición fiscal, nada más yo ahí diría, no es de atacar, sino es de aplicación, como está el punto. La disposición fiscal es que debes de contribuir como está establecido, como está señalado, y yo considero que eso no sería atacar, digo, eso sería aplicar la ley como está en ese momento. Pues sí, aplicar la ley para que pague más todo mundo, ¿sí me explico? Sin la protección de quien genera todo lo que es. Los pymes y MIPYMES generan más del 60% de los ingresos. No hay la menor duda. Entonces, no hay la menor duda. si a esos le quitas la capacidad, automáticamente. Ahora, quien recibe el beneficio, que son los trabajadores, van a pagar más impuestos. ¿De acuerdo? ¿Que deben de pagar? Sí. Pero entonces, ¿qué deben de pagar todos? A nivel pyme y a nivel negocio y a nivel lo que es iniciar un proyecto de inversión, está muy claro. Esta parte, tu negocio, y a lo menos yo quisiera hacer esta acotación, no sé qué les parezca a ustedes. Si tú estás haciendo este proyecto de inversión o estás evaluando, el negocio, lo que tú vas a iniciar de entrada, debe abatir este costo, debe de superarlo, si no, no te metas a ello en este sentido. Entonces, cuando tu costo, con lo que estás comentando, se incrementa por las contribuciones y cuestiones, entonces estás en un problema muy, muy serio, lo cual te llevaría a hacer una evaluación diferente, ¿no? Claro, porque entonces tu producto o tu servicio tiene que subir de precio. Y entonces al subir de precio, obviamente desvanece todos los posibles beneficios que vinieron a dar con esos incrementos de salario y esa base del salario con un pago mayor. O sea, le pega dos veces al trabajador. Le pega al trabajador desde el punto de vista de los costos y le pega al trabajador desde el punto de vista de las contribuciones. Independientemente, obviamente, de lo que sería el cálculo de hasta 7 salarios, que a lo mejor no llegamos a él, ¿no? Son como 130,000 pesos, una cosa así, ¿no? No tanto, ¿no? No, son, ¿qué? ¿Cuánto es un salario mínimo? Ay, son 172. ¿Cómo diría nuestro presidente el guapo? Esas son cosas de... No. Son 172.86, si no mal recuerdo. Ese es 172. Por 30 y luego por... Sí. ¿Y eso cuánto da? Y entonces, no, espérame tantito. ¡Hola, mi querido maestro! No me regañes delante de la gente porque me inhibes. Pero son 172.86 por 365 entre 12, independientemente que el otro se va a 5,900 con el 25%. Entonces, pues nada más para estar al chilímetro, ¿cuánto? No, pues no, espérame. 40,000 pesos, 36,000 pesos. Estás tu cañón, tú sí, 172.87 y en el norte 260.34, la UMA 96.23. Nomás imagínense, de la UMA de 96 a 172 o de 96 a 260, esos ya no tienen derecho a nada. Hay una ligera diferencia, ¿no? Muy ligera, no, pequeñita. La diferencia está a ver, nada más déjenme complementar un poco la idea que menciona Sergio. Tú tienes un negocio, tú sabes que tienes ingresos, que tienes deducciones, que tienes un costo integral de financiamiento y tienes una base de impuestos y después vas a pagar una tasa de impuestos sobre la renta. Esa tasa de impuestos sobre la renta dice la ley que es 30%, pero eso es terriblemente mentira, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay una tasa efectiva de ISR. Digamos que a tu base contable le aumentas el efecto de los no deducibles y ahora sí, esa sería tu base. Si tú en una empresa de personal, una de las empresas de outsourcing que tuvimos hasta abril del 2021, revisabas cuál era la tasa efectiva de impuestos sobre la renta, era del 92.3% en este ejercicio que traigo en mi presentación de ese punto. Y entonces tú dices, a ver, esta empresa de outsourcing de personal tuvo un ingreso, una utilidad, y a la utilidad el impuesto sobre la renta que le correspondía considerando los no deducibles de exentos era del 92.3%. Y entonces tú dices, no manches,
mi tasa efectiva de impuestos sobre la renta en la empresa, sin tener a los trabajadores, no era del 30%, pero era del 35.4%, del 36%. Pero ahorita ya con los trabajadores adentro, mi querido maestro, pues ahora sí que ya nos lo metieron, mi querido maestro, porque tenemos ahí un problema donde la tasa efectiva de impuesto sobre la renta se puede ir muy alta, dependiendo de cuál sea tu porcentaje de deducciones de los trabajadores. Oye, no es lo mismo una empresa que su costo del personal es el 10%, que una empresa que su costo del personal es el 60 o el 70%. Se va casi al 40%. Entonces, cuando le digas, oye, la utilidad antes de impuestos fue de 1,000 pesos y el impuesto sobre la renta es de 1,200, dices, no manches, o sea, ¿dónde quedó la bolita? Y sí, pues ya valimos. Y no, además esa tasa efectiva, con esto que estamos hablando de las diferencias, se sube del 35 más o menos al 40. Entonces, si hablamos del 40 y vas a ganar 10,000 pesos, vas a tener que tener 14,000 pesos para poder resolver el problema de ese trabajador. Ahora, a eso llévalo, por favor, al incremento de una semana más de vacaciones y que tienes que contratar a otra persona o hacer un contrato adicional con un sueldo adicional por los trabajos adicionales que va a hacer. Entonces, estás hablando que el costo para el trabajador es alto, pero para el patrón es bestial. O sea, bestial, porque no tiene ni la capacidad económica, ni financiera, ni inclusive ni de preparación académica para poder atacar todo eso. Y a la hora que quiera la autoridad llegar a fundirlo, lo va a fundir en el momento que quiera. Eso es grave y eso es real. Ahora, ya no vas a poder ir a la cárcel. Ah, bendito sea Dios. ¿Sí me explico? Pero en el caso de las personas físicas, pierdes tu patrimonio. Entonces, señores... Es que decía, por ejemplo, un empresario, dice, oye, ¿y si caigo a la cárcel, qué me recomiendas? Y pues la recomendación que le puedes decir, oye, no recojas el jabón. No. O sea, no sé qué más. O sea, ya adentro, mi querido maestro, ya valiste. Adentro es un hotel caro, ¿no? Sabemos que es un hotel caro, aunque esté dividido. Bueno, lo que sí es importante es que con la experiencia que tiene mi amigo Pancho, pues sí es importante que la tomemos en cuenta, por supuesto, ¿no? Es una importancia. Muy bien, pues vamos por últimos comentarios, mi querido Bien, maestro. No, pues usted, a propósito de que usted el jabón le gusta llevarlo y aventarlo, sí. Y aventarlo en polvo. Parece que estás jugando de rayuela. Muy bien, pues queridos amigos, miren, este tema de los no deducibles o de la parte no deducible de los ingresos exentos de los trabajadores pudiera llevarnos a errores terribles. Tenemos que tomar en cuenta que si yo tengo en la balanza ingresos exentos de los trabajadores, no solo se trata de agarrar ese importe y multiplicarlo y ya se fue, no, tenemos que revisar en nuestro sistema de nóminas para ver los efectos que hay con previsión social que está contabilizada como exenta, pero en realidad sí está grabada. Entonces, eso es muy, muy importante. Es probable, y esto ha ocurrido, que llegas y les dices, lo están haciendo mal, presenta complementarias de 3 o 4 años porque pagaste mucho más de lo que debiste haber pagado. Ese es un número. Otro, la tasa efectiva de impuesto sobre la renta, cuando no tenían al trabajador en la empresa, la tenían por separado y ahora lo metieron a la empresa, se les va a ir al cielo y el empresario le va a dar por lo menos algún problema gastrointestinal. Oye, ¿cuál es la tasa efectiva? Dice R, 33%, 34%. Dices, bueno, pues ni modo, los no deducibles, pero ahora se le va a ir a lo mejor al 55, 56, 70%. Eso debiéramos ya saberlo para entender cuál fue el efecto. Por supuesto, el empresario nos va a decir, no manches, eso debiste habérmelo dicho antes de que pasáramos a los trabajadores para este lado, pero bueno, esa ya sería otra historia, ¿no? Aguántense también esas pequeñas observaciones. Soy Javier Martínez y me encuentran en Tax Day PLD o en Asesor PLD junto. Si googlean esto, me encuentran por ahí por todos lados.
Bien. Bien, Sergio. pues el tema de ahora yo concluiría con una idea, es estamos, reitero, cerrando noviembre, hay que prever lo que es el cierre fiscal desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista contable. Estamos hablando que esto sería no deducible, estamos hablando de un 47 o 53%, identifíquenlo, cuantifiquen el efecto a nivel de pago de impuestos, vean el impacto en lo que sería participación de utilidades y tomar la medida correspondiente para hacer frente a este tipo de obligación. Mi nombre es Sergio Abarca y a mí me encuentran en fiscosat-2010@hotmail.com. Gracias. Bien. Pues hemos hablado de todo esto. La semana pasada en el programa de Fiscal a Fondo vimos algunas situaciones aritméticas con relación a estos incrementos que le tocaría pagar al patrón, le tocaría pagar al empresario. Falta nomás ver la afectación, si es que no hay alguna modificación con relación a lo que es el Seguro Social, y que el Seguro Social va unido con el Infonavit, y entonces la afectación es muy fuerte para el patrón. Hay que estar al pendiente, vamos a seguir platicando con ustedes, no se les olvide, nos vemos el día 1, por favor, ya sea en forma remota o en forma presencial, para que ustedes tengan ahí una mayor acercamiento de otros temas que son por demás importantes. Su servidor amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Milla y Arufe Asociados. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx. En redes sociales estoy como Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal y en Quantum MX. Entonces, no se les olvide, la próxima semana vamos a hablar de esto que sacó la Suprema Corte de Justicia, y espero que ya esté nuestro amigo Carlos Bruga con nosotros, porque es muy importante el conocimiento y su punto de vista, ya que siempre vamos a ver a un abogado. No se los olvide, nos vemos el próximo programa para que nos vuelva a tocar. Por lo menos ya son las últimas tocadas de este año, ¿no? Tenemos que terminar tocándonos todos los viernes en su programa Debate Fiscal.